Muy buenas tardes a todos los participantes. Estamos hoy 14 de diciembre del 2021 y los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Salud de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Drenaje del Neumotórax Neonatal, a cargo del doctor Hugo Delgado Bartra. Él es jefe del Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles a todos los participantes que pueden hacer cualquier pregunta o duda a través del chat del Zoom, así como a través de nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones, desde donde también estamos transmitiendo en vivo. Muy buenas tardes, doctor Hugo Delgado. Lo escuchamos atentamente. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias también por esta oportunidad. Específicamente el tema de hoy es el manejo de aquel paciente que nos va a presentar un neumotórax y que está sintomático. Es aquel niño que requiere un drenaje de manera urgente. También hay indicaciones para aquellos niños que, estando asintomáticos, pudieran requerir un drenaje, sin la necesidad de tener a la mano un cirujano de tórax o un cirujano de niños o un cirujano quien nos pueda ayudar con esta emergencia. Primero debemos de tener en consideración que el neumotórax es parte de un síndrome. Y este síndrome se conoce como el síndrome de fuga aérea pulmonar. Y este síndrome está comprendiendo las diferentes patologías que tenemos en pantalla. El enfisema intersticial pulmonar, que es frecuente verlo en las unidades de cuidados intensivos. El neumotórax, es lo que vamos a tratar hoy día. El neumomediastino, el neumopericardio, el enfisema subcutáneo, el neumoperitoneo y el embolismo gaseoso masivo. Estas patologías pueden presentarse aisladas o también combinadas, como vamos a ver más adelante con algunas imágenes radiológicas. Pero el tema que acá más nos interesa es el neumotórax. Y el neumotórax puede dar lugar a también un neumomediastino o un neumopericardio o un neumoperitoneo, o sea, sin perforación de la víscera. ¿Y cómo se produce esto? Ustedes se pueden preguntar. Ya desde 1937 fue publicado en una revista canadiense una prueba que hizo este doctor Charles Macklin, donde hiperinsuflando los pulmones de ciertos animales de experimentación, vieron que había unos efectos que se presentaban en ellos. Desde esa fecha se pudo comprender que esta hiperinsuflación, este aumento de la presión dentro del árbol bronquial, podía producir neumoperitoneo, neumopericardio, neumomediastino. Entonces, de esa fecha, ya desde 1939, clínicamente se conoce como el efecto Macklin, descrito clínicamente a partir de 1939 y que es causado por la disección de aire medialmente a lo largo de la vaina broncoalveolar. O sea, la salida del aire, la salida del oxígeno al tejido circundante, que se conoce como enfisema intersticial. Y esta salida es secundario a la ruptura alveolar que se extiende al mediastino y a otras regiones anatómicas. Esto nos explica por qué puede haber estas situaciones de neumopericardio, de neumoperitoneo o de las otras patologías que les había mencionado.
Por ejemplo, acá tenemos un neumotórax derecho, donde vemos la imagen más oscura, que es el aire, el neumotórax, con el pulmón colapsado. En esta radiografía también vemos un neumotórax muy claro. Cuando tenemos estos neumotórax, el diagnóstico es muy fácil, muy sencillo, ¿no? No hay mayor problema. El problema es cuando tenemos esta radiolucencia mayor que el lado contralateral, pero que vemos trama bronquial. Entonces nos pone en duda si esto es un neumotórax o no. Para poder saber, hay que tomar una radiografía tangencial, donde vemos que el aire, como el paciente está en decúbito dorsal, el aire que está dentro de la cavidad pleural, por gravedad, por física, asciende, se va para arriba, de tal forma que no vamos a ver cómo se veía en estos, ¿sí? El aire hacia un lado, sino de esta forma, para arriba. Entonces, en el rayo tangencial vamos a ver que el aire está por encima del pulmón que está colapsado, ¿no? En mayor o menor grado. Pero esto es lo que nos puede dar dudas para saber si es o no es neumotórax, radiografía lateral. Acá vemos un neumotórax bilateral muy claro, ¿sí? Muy claro, donde el pulmón está colapsado un 50%. Y acá uno puede ver y no percatarse que también hay un neumotórax bilateral. Y estos neumotóraxes pueden ser en las bases, solamente en las bases. Ya estamos viendo, ¿no?, que el aire no solamente puede estar localizado como siempre lo hemos visto. En el neonato puede tomar algunas posiciones, ¿no?, localizaciones del aire que nos pueden hacer dudar. Esta es una imagen que es el enfisema intersticial pulmonar dentro de lo que es el síndrome de fuga aérea. ¿Sí? Acá tenemos un neumomediastino, esta flecha nos muestra cómo el aire está dentro del mediastino y se acompaña de un enfisema pulmonar. Lo mismo, otro paciente con enfisema pulmonar tiene un neumopericardio. Y este paciente, si nosotros vemos, ¿no?, tiene neumoperitoneo, aire libre en la cavidad peritoneal. Si no tenemos experiencia, no recordamos que esto también puede ser debido a un barotrauma, ¿no?, a nivel del árbol respiratorio, como les expliqué, un efecto Macklin. Como vemos en esta radiografía, aquí hay una patología pulmonar en este niño, ¿sí? Muy probablemente esto sea un enfisema pulmonar o un enfisema lobar, de tal forma de que este va a migrar a través del de la parte posterior del mediastino hacia la cavidad peritoneal y hacer esta imagen de neumoperitoneo. En ocasiones, cuando no se ha contemplado esta situación, se opera el paciente y no se encuentra nada. Y a un neonato someterlo a estas condiciones de morbilidad anestésica es problema. Acá tenemos el enfisema subcutáneo. Este niño acá tiene una patología pulmonar, ¿no?, importante, y el aire, en vez de disecar hacia el pericardio o al la zona del pulmón, o sea, del enfisema, para dar un enfisema o un neumotórax, ha disecado el tejido celular subcutáneo, presentando enfisema. Como vemos acá, un gran enfisema, una gran burbuja, o acá también, en estas zonas, vemos el enfisema incluso en la cara del niño, ¿no?
a nivel de los hombros, a nivel supraclavicular, en el cuello y en la cara. ¿Sí? Y este niño ha tenido un neumotórax. Estas son las formas de presentación. Ahora vamos a ver los factores de riesgo. ¿Qué pacientes son los que van a presentar este síndrome de fuga aérea pulmonar? Dando manifestación ya sea a neumopericardio, neumomediastino, neumotórax, enfisema subcutáneo, ¿no? O el enfisema intersticial pulmonar. Los factores de riesgo, hay que tener siempre presente esto, son los recién nacidos pretérmino, menores de 34 semanas, o de bajo peso al nacimiento, menores de 1500. Estos niños están en el riesgo de presentar cualquiera de las patologías del síndrome. Otro factor de riesgo es cuando el niño está con una inadecuada ventilación mecánica, sobre todo aquel niño con pulmones inmaduros. No se ha graduado adecuadamente para este pulmón y se va a producir barotrauma. Otro es el síndrome de aspiración meconial o el síndrome de líquido amniótico, ¿no? De aspiración con líquido amniótico. Estos niños también pueden producir este síndrome. Y lo que vamos a ver quizás con más frecuencia, aquel niño que nace con depresión, ¿no? Respiratoria, neurológica y que requiere una reanimación cardiopulmonar, puede presentar ya sea un neumotórax o cualquiera de las otras manifestaciones. Y esto también producido por barotrauma. Así también, pero en menor casuística, la hipoplasia pulmonar es un factor de riesgo para producir cualquiera de las manifestaciones del síndrome de fuga aérea pulmonar. En relación al neumotórax en el neonato, debemos de recordar que hay dos tipos de neumotórax acorde a la presentación clínica, que es el neumotórax espontáneo y el neumotórax secundario. El neumotórax espontáneo es aquel que se presenta por lo general en recién nacidos a término. Estadísticamente, de todos los recién nacidos que se atienden en un centro de atención, el 1% es el que puede tener un neumotórax espontáneo. Y la causa no es conocida, no tiene factores de riesgo. Sin embargo, en los pacientes que presentan neumotórax secundario a una patología pulmonar, y que estos son los factores de riesgo que había mencionado en el síndrome de fuga, se presenta en los recién nacidos pretérmino. Los niños que nacen de manera prematura, sí, son los que van a presentar neumotórax secundario. ¿Cómo clasificamos el neumotórax neonatal para poder saber si estos requieren o no drenaje? Hay varias clasificaciones, ¿sí? Hay unas que son prácticas, hay otras que son muy objetivas, hay como 5 fórmulas para poder clasificar el volumen del neumotórax en un paciente. Pero en niños y menos en neonatos esto es muy difícil aplicarlo, ya que, como les había mencionado, la distribución, la posición del gas dentro de la cavidad pleural puede variar. Entonces, no podemos clasificarlos adecuadamente. Pero si estos se presentan como mostré en las radiografías, que es muy evidenciable, ¿no? Muy objetivable el neumotórax, podemos clasificarlos en pequeño, en mediano y en complejo. Por las fórmulas, un pequeño es cuando tiene menos del 15% y generalmente están asintomáticos. Se descubre por una radiografía de tórax, ¿sí? El que es más frecuente es el neumotórax mediano, que ocupa de 15 a 60% de la cavidad pleural. Y estos sí nos van a dar síntomas, ¿no? Como dificultad respiratoria.
Y el completo es el neumotórax, que ocupa más del 60% de la cavidad y el pulmón está colapsado, como vemos aquí en esta figura. Acá esto lo denominamos neumotórax atención y es una verdadera emergencia. Si tenemos una radiografía, ¿cómo podemos determinar si este niño tiene un neumotórax atención? Los signos radiológicos son: uno, desplazamiento contralateral del mediastino. Si tenemos un neumotórax en el lado derecho, el mediastino va a estar desplazado al lado izquierdo. También se acompaña del descenso del hemidiafragma del mismo lado. ¿Sí? El hemidiafragma del hemitórax derecho, donde está el neumotórax, va a descender, se va a aplanar. Y otro es el aumento, ¿no?, de tamaño o de tamaño de los espacios intercostales del mismo lado. ¿Sí? Se horizontalizan y aumentan de tamaño. Esto es la traducción del examen físico del abombamiento del hemitórax que está comprometido con un neumotórax atención. ¿Cuál es el manejo? ¿Cuál es el tratamiento que debemos dar a estos pacientes? Hay dos procedimientos. La toracocentesis evacuadora, o sea, la punción del tórax, la punción hacia la cavidad pleural para evacuarlo. Y el otro es el drenaje pleural, que ya es un procedimiento quirúrgico. La toracocentesis evacuadora puede ser realizado en la unidad de cuidados intensivos, en la unidad de atención a los niños, sin necesidad que sea una unidad de cuidados intensivos, y generalmente lo realiza el neonatólogo o el médico que está de turno atendiendo a estos pacientes. Sobre todo si se trata de un neumotórax atención y no hay la oportunidad del momento de poderle colocar un DREN. Entonces, esta toracocentesis evacuadora es una toracocentesis muchas veces salvadora. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar este procedimiento? Si tenemos, como dije, un paciente crítico con un neumotórax de atención, ¿no?, y antes de que se coloque un DREN pleural, porque la colocación del DREN pleural tiene un protocolo para poder cumplir para la seguridad, la asepsia en el paciente. Eso toma un determinado tiempo, obligatorio, no se puede drenar así de buenas a primeras. Entonces, y el paciente está crítico con una saturación por debajo de 80, entonces tenemos que hacer una punción, o sea, una toracocentesis, una punción del tórax para disminuir la cantidad de aire, para disminuir la presión que está colapsando al pulmón. Y esto nos da tiempo para poder realizar un drenaje pleural. ¿Qué otra indicación tiene solamente realizar la toracocentesis evacuadora? El neonato que tiene un neumotórax, pero con un Silberman mayor del puntaje de 4. También es suficiente hacer una toracocentesis evacuadora en aquel neonato que tiene un neumotórax, pero que no está en ventilación mecánica. Porque si el niño va a necesitar o va a ir a ventilación mecánica, ese paciente es indicativo de drenaje pleural, no de punción, no de toracocentesis. Otro es aquel paciente que no tenga una enfermedad pulmonar subyacente, cualquier problema pulmonar. Ese niño, ¿sí?, solamente se va a tratar con un DREN pleural. Y aquel neonato con neumotórax sin fuga de aire continuo. Generalmente es de los niños que tienen una fístula broncopleural y que es debido generalmente posterior a una cirugía de resección de un lobo.
¿Cuáles son los materiales que debemos de utilizar para una toracocentesis evacuadora o una punción evacuadora? Un scalp vein, el simple, común y muy fácil de obtener un scalp vein, ¿sí? ¿De qué calibres? 25 gauge para niños menores de 1500 gramos o menores de 32 semanas. Y 23 gauge para niños mayores de 1500 o mayores de 32 semanas de gestación. Una llave de 3 vías y una jeringa de 10 centímetros. ¿Sí? Acá tenemos la jeringa, la llave de 3 vías y el scalp vein. ¿Cómo se hace este procedimiento? En primer lugar, quien va a hacer el procedimiento tiene que verificar el lado del neumotórax. Parece muy sencillo, pero en la premura, en la rapidez de querer hacer pronto el procedimiento porque el paciente está en mal estado, ¿sí? Puede hacerse el procedimiento, la toracocentesis, en el lado que no lo amerita. ¿Ok? Por lo tanto, el que va a realizar el procedimiento tiene que verificar, saber de qué lado es, o es derecho o es izquierdo. ¿Cómo lo constato? Si tiene radiografía, a buena hora, puede ver que es del lado izquierdo y no hay problema. O clínicamente, ¿no? El abombamiento del hemitórax, la disminución del pasaje del murmullo respiratorio o silencio de ese lado porque está, el pulmón está colapsado, o por transiluminación. Un poco más difícil esto porque son linternas que se utilizan para otros fines, ¿no? Y que a veces no lo tenemos a la mano. Entonces, el paciente debe estar en decúbito dorsal. Si es necesario, se realizará una sedación endovenosa. Si tenemos una vía colocada, entonces se podrá dar midazolam o diazepam, lo que se tenga a la mano, para que el niño esté tranquilo y pueda realizarse el procedimiento. Si el paciente, por su mal estado, está quieto, entonces no hay problema. Se va a hacer la asepsia de la piel con alcohol yodado en la zona de la punción. ¿Y dónde va a ser esta zona de punción? La zona de toracocentesis, en el segundo o tercer espacio intercostal, línea medio clavicular. Como vemos aquí en este diagrama, ¿no? Aquí este es el primero, este es el segundo espacio intercostal. ¿Ok? Recuerden que debajo de la clavícula, que es lo que se puede palpar con más facilidad, debajo está el primer espacio, luego viene el segundo espacio. Aquí es donde se debe de realizar. No hay que tener temor, porque ese es muchas veces el temor de poder hacer daño. Si estamos nosotros convencidos de que hay un neumotórax, por los datos que les había mencionado, el pulmón está colapsado y lo que vamos a tener, ¿no? En casi toda la cavidad torácica, pleural torácica, vamos a tener aire. Por lo tanto, la aguja entrará en la zona donde está el aire. ¿Ok? Entonces, y el otro reparo, aparte del segundo espacio o tercer espacio intercostal, es la línea medio clavicular. ¿Sí? La línea medio clavicular. Ahí es donde debemos de realizar la punción. Entonces, ¿cómo se realiza? Acá, al momento que el operador está ingresando con el scalp vein, lo va a hacer progresivamente con mucho cuidado, y cuando esté ya debajo de la piel, la punta de la aguja del scalp, el ayudante que va a tener la jeringa va a aspirar
en ese momento en que está aspirando, está creando una presión negativa en la jeringa. Ese es el truco, entrar con presión negativa, de tal forma que el operador empieza a bajar la aguja del scalp vein hacia la pleura, hacia la cavidad pleural. Entonces, apenas entra la punta, ¿no?, el bisel de la aguja del scalp a la cavidad pleural, el ayudante va a sentir que ya no jala el émbolo, sino al contrario puede aspirar con facilidad porque se creó presión positiva. En ese momento que ingresa la presión positiva, el aire, el neumotórax en la jeringa, el ayudante le avisa al operador: empezó a salir aire, empezó a drenar, o hasta ahí nomás. O sea, ya no es necesario que ingrese más. Entonces, ahí el operador va con toda la mano, va a fijar sobre el pecho, agarrando el scalp vein para que ya no se introduzca más. De esa forma, el ayudante va a evacuar el aire con la jeringa, ayudado de las 3 vías, ¿no es cierto? Para que no ingrese aire, el ayudante va a hacer la maniobra de abrir las 3 vías, cerrando el ingreso de la aguja para que no entre aire. Y como les decía, hay que minimizar los movimientos del scalp vein por parte del operador. Eso se hace apoyando toda la mano y pinzando el scalp vein para que no se mueva, no se introduzca más, entre comillas, no produzca mayor daño. Una vez que ya el neumotórax ha disminuido, se puede retirar el scalp vein y termina el procedimiento. Esta es una foto de un muñeco de entrenamiento. Vean cómo está ingresando el scalp vein de forma perpendicular en el segundo o tercer espacio intercostal, línea clavicular media. ¿Sí? Acá vemos la línea clavicular media. Ahí uno ingresa en el segundo o tercer espacio intercostal. ¿Qué pasaría, doctor, si es que yo estoy ingresando y choco con la costilla? Puede ocurrir eso. La mitad de las veces que ustedes hagan este procedimiento, puede ocurrir. Entonces, en vez de sacar el scalp vein, solamente levantan 2 milímetros y por en sí, si chocan a la costilla, ¿sí?, van a dirigir la punta de la aguja, siguen ingresando, pero por encima de la costilla, por encima. Nunca lo hagan por debajo de la costilla, porque recuerden que debajo de la costilla está el paquete vasculonervioso intercostal y pudieran lesionar la arteria. Entonces, siempre hacerlo por encima de la costilla. Y 3 milímetros avanza y ahí está la cavidad pleural. ¿Sí? En este caso, se ha ingresado con toda la aguja. Probablemente el muñeco es pues gordo, pero recuerden que la mayoría de sus pacientes van a ser prematuros y no necesitan mucho introducir la aguja. Con la llave de 3 vías uno puede evacuar el aire hasta que ya no salga más aire. En ese momento se retira la aguja. ¿Ok? Esta es la forma de cómo podemos drenar de manera práctica, de manera urgente, un neumotórax a tensión o un neumotórax de un paciente en la cual todavía no contamos con el material para poder hacer el drenaje definitivo. El drenaje pleural tiene sus indicaciones. ¿Sí? El drenaje ya lo hace el cirujano, ¿no?, que está encargado en la institución de realizar de la colocación de estos drenes.
Las indicaciones son todo neonato prematuro o a término que tiene un neumotórax y que va a ir a ventilación mecánica. No coloquen drenes en aquellos pacientes que están en ventilación mecánica, ¿sí? O mejor dicho, no coloquen, no dejen de colocar dren en aquel neonato que tiene neumotórax, por más pequeño que sea, ¿sí? Y está en ventilación mecánica, porque la ventilación mecánica va a producir presión positiva y por donde hay fuga de aire de los alveolos o del bronquiolo, entonces cada vez va a ir aumentando más el neumotórax. Por lo tanto, paciente con neumotórax más ventilación mecánica, igual drenaje pleural sí o sí. También los neumotórax que son sintomáticos, ¿no? Aquel niño que está con dificultad respiratoria, de saturación. Y generalmente son los que tienen más del 20% del volumen de neumotórax en la cavidad pleural. En todo niño que ha presentado un neumotórax secundario de lo que había mencionado, sobre todo en prematuros. Y en los que tienen una fuga constante, que es por una fístula broncopleural. Por lo general, niños postoperados, de resección de una lesión, ¿no? Pulmonar o se ha realizado una lobectomía. ¿Cuáles son los materiales? Vean ustedes, ya es mayor acá la cantidad de insumos que se necesita. Se requiere para neonatos un dren pleural, 8 French para prematuros y 10 French para niños a término. Debemos de contar con un sistema de drenaje a sello hidráulico, los famosos frascos que tienen su sistema y su tubuladura. Tenemos que tener instrumental, pinzas, mosquitos, mango de bisturí, pinzas Kelly, portagujas, tijeras, para toracostomía neonatal. No se olviden, neonatal. A veces nos ponen pinzas para toracostomía de adulto. Y esto no nos va a ayudar mucho. Al contrario, pudiera haber problemas de lesión. 2 campos estériles descartables o de tela, hoja de bisturí 15, seda negra, 3 ceros. ¿Sí? No estén poniendo seda 5 ceros, 4 ceros. No, no. 3 ceros y con aguja redonda, número 20. No agujitas pequeñas. Tiene que ser una aguja mediana. Un apósito transparente, ¿sí? De 10 por 10. Un conector de vidrio para conectar el tubo al sistema, a la tubuladura del equipo del sistema de drenaje, silocaína y una jeringa de 3 centímetros para la infiltración del anestésico. ¿Cómo se hace este procedimiento? Primero, se verifica el lado del neumotórax por radiología o por clínica, ¿no? Debe de primero colocarse, prepararse de manera ordenada todo el material que se va a utilizar en una mesa de Mayo con un campo estéril. El paciente debe estar en decúbito dorsal. El miembro superior del lado donde va a ser colocado tiene que estar elevado. Tiene que estar elevado. Ahora vamos a ver cómo se hace esto. Si es necesario, se dará una sedación endovenosa. Midazolam es lo que más se utiliza a razón de 0.2 por kilo por bola. Se hace la asepsia con alcohol iodado o con yodo povidona. Se identifica y se marca la zona de la toracostomía. Ya no es toracocentesis, es toracostomía, o sea, es un ostoma en el tórax con un tubo de drenaje.
¿Y dónde es el lugar? Ya no es en el segundo espacio intercostal, línea clavicular media. Es en el espacio cuarto, ¿no? En el cuarto espacio intercostal, línea axilar anterior. Ese es el sitio adecuado para colocar un drenaje. Luego, antes de colocar el tubo, debemos de medir y marcar la cantidad de dren que debe de ingresar en la cavidad torácica. Muchas veces estos drenes son improvisados con sondas como la Nelaton, las sondas de alimentación o sondas nasogástricas. Entonces, la persona que coloca este dren lo pasa todo hasta que choque el pabellón, el pabellón verde que tienen estas sondas, y todo la sonda está dentro del tórax, ¿sí? Entonces, para evitar eso, y también evitar que no entre poquito, ¿no? Que no entre de más, que no entre poquito, tiene que entrar, ingresar lo preciso del tubo, lo preciso del dren. ¿Cómo lo mido? Calculo entre la línea esternal media, o sea, justo en la mitad del esternón, calculo hacia la línea axilar anterior. Esta distancia que hay en esta línea, entre la línea external media y la línea axilar anterior, esa es la cantidad exacta y necesaria que debe de ingresar el dren. Lo tengo que marcar, ya sea con una seda negra o con una pinza, mosquito, donde voy a clampar. ¿Ok? Esta es la posición que debe de tomar el paciente. El decúbito dorsal hay que lateralizarlo con un rodete, un rollo de pañal de tela, y un personal tiene que ayudar sujetándolo, elevando el bracito del mismo lado y la piernita. ¿Ok? De tal forma que va a quedar expuesta la zona. Cuarto espacio intercostal, también puede ser el quinto espacio intercostal, pero la referencia anatómica es la mamila. La mamila es justo en neonatos el cuarto espacio. En niños más grandes, en adultos, es el quinto espacio. Pero en neonatos, la mamila es el cuarto espacio intercostal. Y la línea axilar anterior. La línea axilar anterior, esa es mi otra referencia. Donde se cruzan estas dos líneas, ese es el punto donde voy a insertar el dren torácico. ¿Cómo se hace? Ya había manifestado que se hace la asepsia de la piel con alcohol yodado o yodo povidona al 10%, se infiltra justo en la zona donde ya la marqué, en ese punto de intersección de las dos líneas, 1 centímetro cúbico de silocaína al 2% o al 1% si desean diluirlo. Se hace una pequeña incisión oblicua. Debe ser del tamaño del diámetro del dren que vamos a colocar. ¿Sí? No hagan muy grande, porque si no van a tener problemas como el enfisema. Se coloca el dren, ¿sí? Pleural, el que se va a colocar, tiene que estar clampado, no abierto, si no va a haber mayor neumotórax. Se introduce hasta donde lo reparé. Recuerden que le dije la línea esternal media con la línea axilar anterior, entonces hay que tomar ese reparo. ¿Ok? Luego se conecta al dren, al sistema de drenaje, y se verifica la permeabilidad. ¿Cómo verifico la permeabilidad? El burbujeo. El burbujeo, ¿no? Hasta que deje de burbujear, que eso es rápido, y la columna de agua que está dentro del frasco va a haber una oscilación, ¿no?
Entonces, ya confirmado eso, voy a fijar el dren a la piel con un punto de seda negra. Es un punto profundo, ¿sí? No jareta, no jareta, porque la jareta se hace muy superficial y va a haber fuga al espacio debajo de la piel, ¿no? Va a haber en el tejido celular subcutáneo, va a haber enfisema y se va a hacer un problema. Y se protege con una gasa y un apósito transparente y se pega hacia la piel. Este es el punto de inserción de los dos reparos, donde se va a hacer una pequeña incisión y se va a colocar el dren. Al colocar el dren, ¿sí? Tenemos que hacer un pequeño túnel subcutáneo de tal forma que si yo estoy haciendo mi incisión en el quinto espacio intercostal, entonces el tubo va a entrar en el cuarto espacio intercostal. Debo dejar un túnel. ¿Por qué se deja ese túnel? Porque cuando retire el dren, esta capa de piel con el celular subcutáneo va a tapar, va a cerrar el orificio que deja el dren luego cuando se retire. Si lo hago directo, entonces va a quedar ahí una comunicación directa a la cavidad pleural y que eso puede perpetuar el neumoperitoneo cuando se retire el dren torácico. ¿Ok? Y se coloca un punto profundo, ¿no? de seda negra, no jareta. Muy bien, ¿cuáles son los cuidados que debo tener a este sistema de drenaje? Vean, la tubuladura debe ser lo más recta posible. Los tubos que son de látex deben ser lo más recto posible del dren, ¿sí? Donde se hizo la conexión con un tubo de vidrio, al frasco de drenaje. No deben haber acodaduras, no deben haber loops o zonas donde el tubo está sinuoso. Eso no debe de haber, ¿sí? Porque si no, no va a haber un adecuado drenaje. Siempre verificar las uniones de los tubos, o sea, del dren con la tubuladura y la tubuladura con el frasco. Esto debe estar bien sellado, si no, a veces el neumotórax no se drena. ¿Y por qué? Porque hay entre el dren y el tubo, ¿sí? Y la tubuladura, hay una mala fijación y por ahí está ingresando aire. Y eso perpetúa el neumotórax. No se resuelve. 5 días, 6 días sigue burbujeando. No saben por qué. Se revisa el sistema y ahí está, ¿no? El problema. Siempre verificar la oscilación de la columna de agua del frasco. Esto es lo que tenemos que monitorizar, la oscilación de la columna de agua en el frasco. Hay que verificar el burbujeo y cuantificar el gasto, ya sea hemático, que para drenaje de neumotórax no debe ser, y verificar si hay un gasto seroso, que eso sí es frecuente, ¿no? Recuerden que la pleura es un tejido mesotelial que va a producir un líquido seroso. Vigilar la evidencia de enfisema subcutáneo periférico a donde está el dren. Acá, si esto ocurre, significa de que el agujero, ¿no? El túnel que se ha hecho es muy grande o el punto que se ha colocado no es el adecuado. Hay que cambiar de forma diaria el frasco de drenaje, cuantificando, ¿no? El gasto que puede haber, y eso se anota. Para el traslado del paciente siempre debemos de mantenerlo o llevarlo clampado, no llevarlo abierto, porque si no puede el agua que está en el frasco ir a la cavidad pleural. Las complicaciones que puede tener la colocación de un dren pleural puede ser hemotórax,
puede ser infección de la zona de colocación, hay una celulitis, puede haber enfisema subcutáneo, ya les dije cuáles son las causas. Si el edema pulmonar ex vacuo generalmente se presenta cuando drenamos líquidos, ¿no? Ya sea por un derrame pleural, cuando se drena muy rápido, ¿sí? Puede haber como respuesta en el parénquima pulmonar un edema. Por lo tanto, estos drenajes deben ser graduales. Puede haber laceración cuando se coloca de manera muy rápida y sin tomar precauciones, se lacera el hígado en el lado derecho, el vaso en el lado izquierdo, ¿sí? Y cualquiera de estas dos lesiones, pues va a haber lesión del diafragma, con la consiguiente hemorragia. El otro es la posición inadecuada del dren pleural, que esté muy adentro o que esté afuera. Y cuando uno de los orificios que tiene el dren queda en el espacio celular subcutáneo, se va a hacer un gran enfisema. Entonces siempre hay que ver eso. Y lo otro, las complicaciones, es la salida accidental o la obstrucción del dren pleural. Para ello, uno tiene que tomar las medidas de fijación con esparadrapo alrededor o pegado a la incubadora y que las tubuladuras estén selladas, ¿no? Con esparadrapo. ¿Cuándo debemos retirar el dren pleural? Cuando se resolvió el neumotórax. ¿Cuáles son los criterios para decir el neumotórax está resuelto? Uno, la radiografía de tórax. Cuando vemos una respiración pulmonar al 100%. ¿Sí? Y a veces esto hay que probarlo, ¿no? Se hace toser al paciente si es que es factible o comprimir el tórax si es un neonato pequeñito. Entonces, vamos a ver que haya, que la columna de hidráulica, la columna de agua del frasco, no se mueva. Si ya no se mueve, significa que está totalmente reexpandido. Bien, pero si hay oscilación, entonces decimos que todavía no está resuelta el neumotórax. Bien. ¿Cómo retirar el dren? Esto también tiene su técnica. Primero, ¿sí? Se comprueba de que el neumotórax esté resuelto. Segundo, se clampa el dren por 12 horas y se observa, se monitoriza. Si el paciente presenta, si no presenta dificultad respiratoria, problemas de la oxigenación por oximetría, entonces se deja y se toma un control radiológico para comprobar que está resuelto el neumotórax. Si el paciente presenta descompensación neumológica, entonces se apertura el dren que está clampado y se verifica si burbujea o no. Si burbujea significa que todavía no está resuelto el neumotórax. Una vez que se comprueba radiológicamente que no hay neumotórax, entonces se retira el dren pleural. También tiene su técnica, es un retiro rápido. Y se pone un parche de una gasa pequeñita, no una gasa grande, y generalmente usamos un apósito transparente. Y el paciente queda en monitorización, ¿no? Del sistema respiratorio. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá, estos son los dos procedimientos que generalmente realizamos en las unidades de cuidados intensivos o en las unidades de atención de neonatos en los hospitales. En nuestro hospital, el Hospital San Bartolomé, trabajamos en conjunto tanto con neonatología como cuidados intensivos para poder devolverles la salud y sobre todo la sonrisa y la alegría de los pacientes que tienen a bien a confiar en nuestro profesionalismo aquí en el hospital. Les agradezco su atención. También agradezco si hubiesen algunas preguntas, algunos aportes, experiencias que puedan tener
con sus pequeños pacientes. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Hugo Delgado Barta, por la presentación, por toda la información que nos ha brindado. Sí, tenemos algunas preguntas. Nos dicen, ¿cuáles son los factores que favorecen a un neumotórax espontáneo? Ya, la causa de esto no es conocida, pero lo que se ve que los neumotórax espontáneos se presentan principalmente en recién nacidos a término, los cuales puede darse por alguna falla, ¿no?, en los alvéolos de estos niños. Y solo el 10% van a hacer manifestaciones respiratorias, y de estos, este 10% va a requerir solamente un drenaje por aspiración. Factores de riesgo no son como los que más se presentan en los prematuros. Quizás en una reanimación donde se realiza una ventilación con ambú, esto sí es un factor por barotrauma. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Sí, tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿qué medidas se pueden tomar en el primer nivel de atención frente a esta patología? Muy bien, en el primer nivel de atención, si nació un prematuro, que puede darse, ¿no? No debe nacer el prematuro en un primer nivel de atención. Pero si este niño les hace un neumotórax, nació y de repente se tuvo que reanimar y hace neumotórax, ¿no? Si el paciente está sintomático, entonces tenemos que hacerle el drenaje, la punción, la toracocentesis con el scalp vein, ¿no? Recuerden que esto hay que hacerlo entre dos personas. El que esté manejando la jeringa con la llave de doble vía, y el operador, el que está colocando el scalp vein, ¿sí?, de manera coordinada, como les había mencionado. Con esto ustedes pueden mejorarle la dificultad respiratoria, pueden evacuar el neumotórax hasta que se pueda colocar un dren pleural ya definitivo para poder manejar este problema. Si se hace la necesidad de trasladar, de evacuar al paciente y está en mal estado, primero drénenlo, primero hagan el drenaje. Con eso van a tener tiempo del traslado al centro de referencia más cercano, coordinado, ¿sí? Esa es la forma de cómo podemos manejar. Doctor, nunca hemos hecho esto, entonces hay que hacerlo. Es barato, el insumo es fácil, ¿no? Un scalp vein, una llave de 3 vías y una jeringa de 10. Entonces, pueden hacerlo en muestras biológicas. Por ejemplo, un ave que ya esté muerta, ¿no?, un pollo. Entonces, ustedes pueden hacer su entrenamiento con scalp vein, ¿no? Introducir, como les digo, haciendo presión negativa y introduciendo a la cavidad pleural del espécimen biológico que podemos utilizar. Esto lo estamos haciendo, lo vamos a hacer en un taller ahora, a partir de mañana, con los médicos de neumología, porque como no se hace con frecuencia, entonces hay temor de lesionar, ¿no? Hay temor de repente le voy a dar a un vaso, le voy a dar a la aorta, pero si se entra con la aguja, se hace la punción, haciendo presión negativa, no van a tener ningún problema. Y recuerden que antes de lesionar el pulmón con la aguja va a entrar solamente la punta donde está el aire. Entonces no hay que lesionar, no hay problema. Bien, no sé si eso ayuda para los que hicieron la consulta. Sí, muchísimas gracias, doctor, por la explicación. Tenemos una pregunta más. Nos dicen, ¿cuánto es el máximo de líquido que se puede evacuar en un solo procedimiento?
Ya. Hay una regla por kilo de peso, ¿no? Que para niños pretérminos es 5 por kilo de peso en cada evacuación, ¿no? Si mi pacientito pesa 1 kilo, entonces tengo que sacarle 5 cc, no más. Luego de otro determinado tiempo que el paciente esté estable, entonces retiro 5 más. O sea, pueden ser varios retiros. Doctor, ¿y en cada uno tengo que punzarlo? No. En estos casos hay que colocar un DRE o, como hacemos también, dejarle un catéter de la bránula, ¿no? Un catéter 18 se deja adentro, sellado, o a un sistema de drenaje, y por ahí lo voy drenando progresivamente. 5 para pretérminos. Y puede drenarse 10 centímetros cúbicos para niños más grandecitos, o sea, los atérminos. No drenar de golpe, sino vamos a tener una respuesta adversa. Bien, muchísimas gracias, doctor Hugo Delgado, por responder todas estas preguntas. ¿Tendría alguna recomendación final para todos los que nos están viendo? Sí, el drenaje por punción es un procedimiento de emergencia que todos los médicos, seamos o no especialistas, y sobre todo, como ya nos hicieron la pregunta, en el primer nivel de atención, debemos de entrenarnos. ¿Sí? Es fácil, con un scalp vein, una llave doble y una jeringa, ¿no? Para poder, en el momento que se presente esta emergencia, poder resolverla y no terminar con hechos lamentables, porque un neumotórax a tensión puede matar al paciente, ¿sí? Se colapsa. El neumotórax dentro de la cavidad pleural está tan a presión que va a colapsar el sistema cava. ¿Y qué va a pasar? No va a regresar la sangre al corazón. Por lo tanto, la salida se colapsa. No hay presión y el paciente entra en shock. Por lo tanto, tan solo punzar y evacuar nos puede ayudar a salvar una vida y poderlo trasladar si en caso no tengo el sistema de drenaje en ese momento. Hay que entrenarse, como le digo, puede ser en pollos sacrificados para que uno pueda saber qué hacer, cómo ingresar con un ayudante. Los que ya tenemos práctica lo podemos hacer directamente con una jeringa y un Avocat, ¿no? Y uno va entrando en presión negativa, ya sabe, y ahí evacúa. Y uno mismo hace el proceso de evacuación. Pero es mucho más fácil para el que está iniciándose con un scalp vein. ¿Por qué? Porque los movimientos, el tremor que vaya a haber en las manos al momento de hacer este procedimiento, la manguerita que tiene, ¿no? El tubito que tiene el scalp vein permite esos movimientos y minimiza los riesgos de lesión. Por eso se utiliza el scalp vein. Muy bien. Bien, muchísimas gracias nuevamente, doctor Hugo Delgado Bartra, jefe del Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Ha sido un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias también. Y recordarles a todos nuestros participantes que esta telecapacitación también está disponible en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde ustedes también pueden compartir esta importante información. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta una siguiente ocasión.